Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir con el tema de de los métodos que utilizan ondas electromagnéticas, las propiedades de la luz, de las ondas electromagnéticas, para poder determinar algunos análisis en las muestras bioquímicas. En este caso, lo que vamos a ver es la interacción de esas ondas electromagnéticas con muestras que tienen turbidez, a las cuales por distintos métodos se logra obtener una determinada turbidez, y de las propiedades de la luz podemos medir qué cantidad de esas partículas existen en la solución. En este caso, los métodos se llaman esferilometría y turbidimetría. Para recordar el impacto, la interacción que tienen las ondas electromagnéticas con la materia, sabemos que una onda electromagnética proviene de una fuente de luz o una fuente de energía, que esas ondas que inciden sobre la materia, parte de esto se va a dispersar en distintas direcciones, parte se refleja en el mismo ángulo o en forma de espejo con respecto al ángulo que incide sobre la materia absorbe parte de esa energía y el resto se transmite en la misma dirección o en distintas direcciones respecto a las incidentes. Entonces podemos decir que la energía incidente, parte de esa energía se refleja y parte se absorbe. Y dentro de la cantidad de energía absorbida, el resto de la energía se va a disipar o se va a transmitir. Entonces podemos clasificar a los métodos ópticos en dos grandes grupos, en aquellos que se llaman espectroscópicos o no espectroscópicos. Cuando hablamos de espectroscópicos, nos referimos a los que vimos en la clase de espectroscopía justamente, donde existe intercambio de energía entre la materia y la radiación electromagnética. Ustedes recuerden que yo les decía que venía un haz de luz incidente, que parte de esa energía se absorbía, o sea, la absorben distintas propiedades que tiene la materia, como por ejemplo en los enlaces entre los átomos, absorben energía, o después lo pueden emitir o no, pero la cuestión es que hay un intercambio de energía entre el haz incidente y la materia. Que puede haber unas transiciones entre distintos niveles de energía, esto se veía claramente cuando les contaba lo que sucede en la espectroscopía atómica, donde cuando pasan los electrones de un nivel al otro, requieren una cantidad de energía para pasar a esos niveles, y después cuando vuelven al estado original liberan esa energía. Y esas propiedades entre la materia y la luz son las que se usan para medir estas partículas. En los no espectroscópicos lo que sucede también es que hay una interacción entre la materia y la radiación. Pero en este caso, la diferencia está en que la materia va a generar un cambio en las propiedades físicas de la radiación electromagnética, por ejemplo, en la dirección en que se emite esa radiación. O, por ejemplo, en que se dispersa la luz o se dejan pasar ciertas direcciones de la luz de todas las ondas que se emiten y no otras. Bueno, esas propiedades, esa interacción entre la materia y la radiación es lo que agrupa a los métodos que son no espectroscópicos. En el caso de los espectroscópicos, los ejemplos son los que vimos la semana pasada, en la clase pasada, en los métodos espectroscópicos, que tenemos métodos que son de absorción de energía y métodos que son de emisión de energía. El clásico que vimos en la absorción de energía es el espectrofotómetro, métodos que absorben energía y se transmite una determinada energía, que es lo que se mide. Y los de emisión, por ejemplo, tenemos el fotómetro de llama, como vimos, que absorbe energía, la luz que después se emite es lo que se detecta en un detector y es lo que mide la cantidad del átomo que estoy midiendo.
En el caso de la absorción, tenemos tanto a nivel atómico como molecular y lo mismo en emisión. Tenemos ejemplos de ambos casos, ¿sí? Bien, los no espectroscópicos son los que vamos a ver en esta clase, y también tenemos aquellos que la propiedad que se mide es la dispersión, como es el caso de la turbidimetría o la nefelometría, es decir, la luz que se dispersa respecto al haz de luz incidente. Después existen otros métodos de refracción, de difracción y de rotación óptica, pero en esta clase nos vamos a centrar en la turbidimetría y la nefelometría. ¿A qué llamamos turbidez? Según la Organización Internacional de Normalización, que es la ISO, se define como la reducción de la transparencia de un líquido causada por la presencia de partículas no disueltas en un material distinto al propio líquido. Esa es la turbidez. Acá les muestro un ejemplo de soluciones que tienen distinto grado de turbidez, desde la transparente, donde no hay turbidez, hasta concentraciones superiores, donde la turbidez es cada vez mayor. Esa turbidez puede ser de origen natural o puede ser una estrategia del laboratorio para poder medir. En el caso de origen natural podríamos tener en cuenta el crecimiento bacteriano. Por ejemplo, en una solución, en un medio de cultivo donde crecen bacterias, esas bacterias no se disuelven porque tienen un tamaño grande, sino que quedan dispersas en la solución, y a medida que van creciendo esa solución se va poniendo turbia. Esa turbidez puede utilizarse para medir cantidad de bacterias que existen en esa solución. Y otro método, que es lo que utilizamos en los laboratorios clínicos habitualmente, es la reacción que podemos generar con algún analito que nosotros querramos poner en evidencia y que produzca un compuesto, genere un compuesto de un determinado tamaño que no pueda disolverse, sino que también quede disperso en esa solución y genere una determinada turbidez. Cuanto mayor es la cantidad de ese analito que reaccionó, más turbia va a ser la solución. Esta técnica de medición de la turbidez, en realidad es una técnica que viene de hace muchos años. En un comienzo se empezó a utilizar para el análisis de aguas, el crecimiento, por ejemplo, bacteriano, en el análisis de agua. Piensen que los primeros turbidímetros se desarrollaron en la década de los 60, pero después la tecnología óptica fue avanzando mucho en cuanto a los tipos de detectores que se utilizan. Toda la parte tecnológica avanzó muchísimo, las fuentes de luz que se han utilizado, formas de evitar o compensar o eliminar interferencias que se han mejorado, el uso de anticuerpos monoclonales que son proteínas propias de los seres vivos, de los vertebrados, que se pueden producir in vitro, se pueden sacar a ciertos animales y se usan, se aplican a la tecnología de estos equipos para poder mejorar la detección de ciertas partículas. Entonces, todo esto ha hecho que en el tiempo estos equipos hayan mejorado en cuanto a su sensibilidad y especificidad, que son propiedades que uno busca de los equipos, que sean de la mayor calidad posible. Entonces todo esto ha ido mejorando y realmente los métodos actuales son muy eficientes en cuanto al rendimiento y la calidad que también nos otorgan. No es para todas las determinaciones, algunas determinaciones se utilizan mediante estos métodos. Vamos otra vez a volver a los efectos que produce un haz de luz cuando pasa a través de la materia. Dijimos que parte de esa luz se refleja, que parte de esa luz se absorbe en la materia y parte se dispersa en distintos ángulos. Es de estos rayos de luz que van a reflejarse o dispersarse, son los que vamos a medir mediante estos métodos para detectar la presencia de partículas que nos dan turbidez. Ahora, la turbidez
va a tener varios factores que lo van a afectar. No es lo mismo tener una partícula pequeña a tener una partícula de muy gran tamaño. No es lo mismo la distribución que tengan esas partículas en la solución. Va a depender también del índice de refracción que tienen las partículas. No todas las partículas tienen la misma capacidad de, ¿cómo sería?, de desdoblar el ángulo en que incide o sea, recuerden que la refracción era cuando ustedes tenían una solución, por ejemplo, el haz de luz incidía y ese haz de luz, en lugar de seguir ese camino, cuando pasa la solución, se refracta en un ángulo diferente. Esa refracción va a depender del índice de refracción de la solución o de las partículas que estén disueltas. Y no todas tienen, cada una tiene su índice de refracción, entonces también depende de la partícula en sí, cuánto va a desviar ese haz de luz. Y bueno, por supuesto que también va a depender de la longitud de onda que se utilice para esa radiación incidente. Entonces, partículas pequeñas, muy pequeñas, generan o permiten formar soluciones, es decir, que los eh, analitos disueltos quedan disueltos en esas soluciones, es decir, generan soluciones que son homogéneas, todo forma parte de una misma estructura, eh, y no van a formar soluciones turbias. Por más que yo le agregue más cantidades de analitos, la solución no se va a poner turbia, sino que van a ser soluciones límpidas. Y en este tipo de soluciones es donde nosotros aplicamos el método de absorción, como vimos en la clase anterior de espectroscopía. Pero cuando tenemos partículas que ya son más grandes, donde no se van a poder disolver, a medida que haya más cantidad de esas partículas, va a haber turbidez, los métodos que nos conviene usar es la turbidimetría o la nefilometría. Pero no es lo mismo uno u otro método. Tienen ciertas diferencias, ciertas características que las diferencian. Si bien miden ambos la turbidez de una solución o de una muestra, las propiedades de la medición son diferentes. En el caso de la turbidimetría, lo que se cuantifica es la luz transmitida y la luz difundida, ¿sí? El detector va a estar a 180 grados de la luz incidente. O sea, eh, recuerdan que un ángulo de 90 es el que forma una línea perpendicular con lo incidente y de 180 es paralela, en la misma dirección que las incidentes. Las lecturas realizadas usan longitudes de ondas bajas y en este caso lo importante, la ventaja, la conveniencia que tiene es que puede utilizar un espectrofotómetro, que es los mismos que usábamos para la mayoría de las determinaciones de química, que son de rutina en un laboratorio, utilizan un espectrofotómetro que está ubicado a un ángulo de 180 grados y detecta la luz transmitida. Bueno, en este caso, la turbidimetría puede utilizar también el espectrofotómetro, nada más que en este caso, eh, la luz que va a cuantificar va a ser la que llega después de atravesar esta materia, transmitida y difundida. En cambio, la nefilometría, a diferencia de la anterior, tiene que tener un detector de luz a 90 grados. ¿Por qué? Porque lo que mide es la luz reflejada, es decir, la que se dispersa, pero en un ángulo muy importante a 90 grados. Puede estar variar entre 15 y 90 grados estos detectores, pero la diferencia con el anterior es que uno está ubicado a 180 grados y el otro a 90 grados, el detector de ese haz de luz. Tiene una precisión limitada cuando la turbidez es muy elevada, porque se pierde la sensibilidad, y es más adecuada para medir muestras cuya concentración de partículas es baja. Porque en esos casos la dispersión es más débil y no se superpone por ahí con tanta cantidad de partículas que pueda haber en la muestra.
Entonces es mejor para cuando la concentración de partículas es baja, en cambio la turbidimetría abarcaría el caso contrario, cuando son altas. Bueno, esto es lo que yo les mostraba. Tenemos la fuente de luz, acá tenemos la muestra nuestra, una solución, una suspensión de partículas, mejor dicho, es una suspensión, no una solución de partículas porque no están disueltas, y el detector a 180 grados de la luz incidente. En cambio, en la nefelometría se forma un ángulo de 90 grados respecto a la luz incidente donde esté ubicado el fotodetector. En el caso de la turbidimetría, la luz detectada es menor a medida que aumenta la concentración de la muestra, porque tengo muchas partículas. ¿Qué sucede? El haz que puede atravesar, el haz transmitido, es menor cuanto más cantidad de partículas haya, porque empiezan a difundir para distintos ángulos, es la luz que se emite, mientras que en el caso de la nefelometría, la luz detectada va a ser mayor a medida que aumente la concentración de la muestra. ¿Por qué? Porque, como dijimos recién, cuanto más aumenta la cantidad de partículas, más se van a dispersar esos rayos a distintos ángulos, incluso en donde está ubicado el fotodetector. Bueno, algunas de las aplicaciones clínicas que tienen estos métodos es para la medición de inmunoglobulinas, de complemento, antistreptoricina, factor reumatoideo, aptoglobina, alfa-1 antitoxina, proteína C reactiva, algunos complejos antígenos anticuerpos, muy relacionados con la parte de proteínas, digamos, de lo que es una muestra de suero, relacionado con la actividad inmunológica de los pacientes. Se puede medir el factor reumatoideo, la proteína C reactiva, que responden a distintas situaciones inmunológicas de los pacientes. Estos métodos, al igual que todos los métodos, están sujetos también a interferencias y a fuentes de error. Obviamente que como medimos turbidez, todas las veces que tengamos las cubetas donde se pone la muestra, que estén sucias, esa luz incidente, cuando atraviese la cubeta, ya va a entrar con menor intensidad, entonces vamos a tener una falsa disminución de la intensidad de la luz. Después puede haber sustancias que están disueltas en esa solución, que en este caso generan turbidez, entonces se va a detectar una falsa turbidez por otras causantes que no sea lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, cuando hay contaminación bacteriana de una muestra, o cuando la persona tiene los lípidos muy aumentados, los lípidos se ven en una muestra con una turbidez muy importante, hemólisis, etc. Por otra parte, los reactivos también pueden contaminarse y estar turbios, entonces eso también interfiere en la determinación, y como la mayoría de los equipos que están conectados a una red eléctrica, las fluctuaciones en la potencia eléctrica también pueden dar error en la medición. Estos equipos, estos métodos, mejor dicho, que miden turbidez, en esta última etapa de la ingeniería, vamos a llamarlo así, han incorporado el uso de anticuerpos para mejorar esas determinaciones. Y esos métodos se van a llamar de análisis inmunométrico. Inmuno viene de inmunidad, los anticuerpos se generan en lo que se llama nuestro sistema inmune, entonces por eso es que se llaman inmunométricos, y en el caso de la nefilometría es inmunonefilometría o inmunoturbidimetría para el caso de la turbidimetría. Esto hace que las determinaciones de analitos, por ejemplo, que son muy pequeños, permitan unirse a algo que le da una estructura mucho más grande, y la turbidez que generan es mucho mayor, por lo cual aumenta la sensibilidad de ese método, mejora la calidad de esa determinación. Esto es lo que pasa. Por ejemplo, en el caso de la transferrina tenemos una partícula de este tamaño,
Pero cuando se le agregan estos anticuerpos que son específicos, digamos, se unen únicamente a la transferrina y no a otras partículas, generan un complejo que es insoluble. Y ahora que es insoluble, esto genera una turbidez. Cuanto más partículas de transferrina haya, más grande va a ser esta red, por lo tanto, mayor turbidez. Y esto es lo que se alta. Esa turbidez es lo que logramos medir con estos métodos. Bueno, acá tenemos un cuadro comparativo de ambos métodos. En el caso de la turbidimetría, dijimos que el detector estaba a 180 grados, 90 para la nefelometría. La ventaja de la turbidimetría es que se puede adaptar en la mayoría de los espectrofotómetros. Entonces, tengo un equipo para química clínica que lo puedo usar para todas estas reacciones inmunológicas, que no son, no las hacen todos los laboratorios, las hacen aquellos que tienen un poquito mayor de complejidad. En cambio, el nefelómetro requiere un equipo especial, que se llama nefelómetro justamente, que tenga el detector ubicado a 90 o 15, de 15 a 90 grados. Entonces, eso encarece la determinación más allá del costo de esa determinación. Son más sensibles para inmunocomplejos pequeños con el uso de partículas de látex. La turbidimetría dijimos que era mejor para aquellas partículas que eran grandes. Entonces, cuando tenemos partículas que son pequeñas, así como les mostré de los anticuerpos, bueno, hay ejemplos, o hay casos, mejor dicho, de determinaciones a los cuales se les agrega unas partículas, unas bolitas, vamos a decir, de látex, que tiene pegado anticuerpos para lo que yo quiero determinar. Entonces vienen el analito, se pega a eso y genera un complejo más grande que da mayor turbidez. Eso mejora la sensibilidad de este método y la precisión. En este caso es automatizable y adaptable a la mayoría de los autoanalizadores que tenemos en los laboratorios y tiene menor costo. En cambio, la nefelometría es más sensible para los complejos pequeños, porque dijimos que así haya poquitos complejos dando vuelta, generan una dispersión de luz que puede ser detectada por el detector, pero es menor cuando tenemos complejos más grandes. Es automatizable, también existen equipos automatizados donde uno pone la muestra y los reactivos y el equipo se encarga de todo el resto, de obtener un resultado en concentración ya para informar, pero es un equipo especialmente para eso, no adaptable a un espectrofotómetro. Por lo tanto, también eso encarece a la determinación. Pero para algunas determinaciones aún sigue siendo un método de mayor calidad que la turbidimetría. Acá tengo lo que les mostraba recién, que para aumentar la sensibilidad del método se utilizan partículas de látex que tienen anticuerpos unidos, que cuando se les pega la sustancia que yo quiero analizar, forman una red más grande de mayor turbidez. Bueno, eso es más o menos lo que les quería contar de lo que es estos métodos que miden turbidez. Nosotros, por ejemplo, en el hospital, antes teníamos un nefelómetro, pero por una cuestión de costo, ahora tenemos turbidimetría, lo estamos adaptando recién ahora, es la primera vez que tenemos todas las determinaciones que les mencioné por turbidimetría, a diferencia de lo que pasa con la mayoría de las determinaciones que se miden en el espectrofotómetro que cumplen la ley de Lambert-Beal. En este caso, nosotros tenemos, después cuando pueda le voy a sacar una foto a las curvas de calibración, son distintas a las curvas de calibración que usamos en el espectrofotómetro. En el espectrofotómetro lográbamos obtener una relación lineal entre la absorción y la concentración de la muestra. En este caso, como es una turbidez, no cumplen la ley de Lambert-Beal, no son lineales, sino que muchas veces son logarítmicas, tienen distintas formas las curvas de calibración, pero en el rango donde está calibrado, las determinaciones se ajustan a esa curva para darnos una concentración.
Así que bueno, en función de lo que hemos visto, también de algo de bibliografía que yo les he pasado, acá les dejo un trabajo práctico para que lo resuelvan y que lo podamos charlar en la clase que vamos a tener el encuentro la semana siguiente. Después esta información la van a tener cargada toda para que sepan el horario y el día donde nos vamos a encontrar. Bueno, eso es todo. Les dejo un saludo. Hasta